Estimados amigos, es un gusto estar una vez más con ustedes desde el aula mayor del Colegio Nacional para llegar a la conclusión del ciclo en homenaje a Igor Stravinsky por su cincuentenario luctuoso. Igor Stravinsky nació en el año de 1882, murió en el año de 1971 y justamente en este año 2021, uno de los ilustres miembros del Colegio Nacional, el maestro Mario Lavista, propuso hacer un ciclo dedicado justamente a Igor Stravinsky para conmemorarlo, de la mano de su hija Claudia Lavista, notable bailarina y coreógrafa mexicana, cofundadora de Delfos Danza Contemporánea. Recuerdo a ustedes que en el mes de septiembre ofrecimos en dos sesiones distintas dos versiones de la obra icónica, posiblemente la más representativa de la fama de Igor Stravinsky, aunque no agota por supuesto su catálogo, me refiero a la consagración de la primavera. En primer lugar, la reconstrucción de la coreografía original de Václav Nijinsky y después se presentó la versión de Maurice Béjart. Lamentablemente, el maestro Lavista, en esa ocasión, la presentación de la coreografía de Maurice Béjart tuvo su última participación a través de estos medios digitales en actividades del Colegio Nacional, pues al mes siguiente, tristemente, nos dejó. Sin embargo, el programa concebido por él y por Claudia Lavista, en el que he tenido el gusto y el honor de participar en cada una de estas sesiones, continuó dedicando el resto del programa, por supuesto, a la memoria de Mario Lavista. A principios de este mes, el día 1 de diciembre, con una charla introductoria sobre Stravinsky y la escena, hicimos la presentación de la historia del soldado para que fuera una suerte de bisagra o un punto de inflexión para volver después a la consagración de la primavera. La semana pasada ofrecimos la versión coreográfica muy famosa, muy celebrada, de Pina Bausch, y en esta ocasión vamos a presentar como conclusión del ciclo la cuarta y última de las coreografías de la consagración de la primavera que tenemos previstas desde el comienzo de este ciclo. Y me refiero a la segunda versión que hiciera Delfos Danza Contemporánea de la consagración de la primavera. Consecuentemente, me da muchísimo gusto dar la bienvenida a esta charla a dos personalidades que tienen mucho que decir en torno a la danza contemporánea, a la danza mexicana y en particular a la consagración de la primavera y las consagraciones de la primavera que ha hecho Delfos Danza Contemporánea. Doy la bienvenida con mucho gusto a Rosario Manzanos, notable crítica y estudiosa de la danza, una de las voces referenciales para saber qué sucede en la danza en nuestro país en relación también con el resto del mundo. Una voz ciertamente autorizada que además ha estado siempre cerca de la actividad que Delfos Danza Contemporánea ha realizado desde su establecimiento como compañía de danza y después desde el movimiento que en el estado de Sinaloa ha desarrollado. Y por supuesto, doy la bienvenida también a Claudia Lavista, quien ha sido la co-curadora de este ciclo en homenaje a Igor Stravinsky y es una de las dos responsables de la coreografía de la consagración de la primavera hecha en el año 2013 justamente para marcar el centenario del estreno absoluto de la obra en París, y ella trabajó junto con su colega y cofundador de Delfos Danza Contemporánea, Víctor Ruiz, quien desafortunadamente no ha podido acompañarnos en esta sesión. Hubiéramos querido tener un diálogo con los dos coreógrafos, pero me parece que la lealtad, la complicidad que hay entre ambos está perfectamente representada en la voz de Claudia Lavista. Claudia querida, bienvenida nuevamente. Rosario querida, bienvenida. Yo quisiera pedirle a Claudia que dé unas palabras de introducción para iniciar un diálogo con la querida Rosario. Gracias, Sergio. Bueno, pues nos da mucha alegría llegar a esta culminación de este ciclo en homenaje a Stravinsky y también en homenaje a la memoria de mi padre, quien fue quien concibió
pues este festejo, digamos, por decirlo de alguna manera, o esta celebración a la vida y a la música de Igor Stravinsky. Y pues cerramos este ciclo con una pieza que hicimos a la limón, Víctor Manuel Ruiz y yo, y que pues ha sido muy visitado por Rosario Manzanos, porque Rosario ha estado muy presente no solamente en el proceso de creación de esta obra, sino en los procesos de creación de la compañía desde el inicio, cuando la fundamos en 1992. Y por eso a Víctor y a mí nos parecía que era la persona ideal para hablar justamente desde una visión crítica, pero también desde una visión sumamente cercana a nosotros, de esta pieza. La pieza, como hemos venido visitando a lo largo de las sesiones, es una obra icónica que ha sido coreografiada por muchos coreógrafos a nivel mundial y que quizás es una de las piezas, yo me atrevería a decir, más complejas y más difíciles. Y lanzarse a crear una coreografía con esta música puede parecer casi un suicidio, ¿no? Aventarse por la borda de un barco. Y sin embargo, genera tal atracción, porque la música es de tal potencia y de tal magnitud, que los coreógrafos difícilmente no pensamos en este reto como en un reto mayor. Nosotros en Delfos, Víctor y yo, hicimos una primera versión en 1997 para el Festival Cervantino, que era completamente distinta a la que hicimos después en el 2013. Y de eso, bueno, vamos a hablar a lo largo de este programa, antes de que veamos la versión que ustedes verán esta noche, que es justamente la última versión que hicimos en 2013. Y yo quiero, bueno, pasarle un poco la palabra a Rosario para que comencemos esta charla en relación a estos procesos creativos y sobre todo a cómo ella lo ha visto como este ojo externo crítico, pero también muy cercano a Víctor y a mí y al proceso de la compañía Delfos en general. Le agradezco mucho a Rosario por estar aquí. Muchas gracias, Rosario. Claudia, saludo a todos. Mis mejores deseos para que Mario descanse en paz. Su memoria siempre estará presente en todos aquellos que lo conocimos. Y bueno, quisiera abordar el tema partiendo de mi experiencia y de mis sensaciones a través de haber presenciado diversas puestas en escena de la consagración durante toda mi vida. Me gustaría comenzar, aunque no quiero hacerlo cronológico, diciendo lo difícil que es enfrentarse a la consagración si uno toma en cuenta que se trata de no un dueto de genios, sino un trío de genios. Estoy hablando de Nijinsky, estoy hablando de Stravinsky y estoy hablando de Diaghilev, que tuvo la audacia de juntarlos, porque las otras versiones que había hecho Stravinsky para Diaghilev habían sido hechas por Fokine, no por Nijinsky. Nijinsky ya para esas épocas ya entraba y salía del manicomio. Ya se sabía que tenía un problema y no se diagnosticaba claramente si era una esquizofrenia o qué sucedía. Y estos saltos a la locura eran impredecibles y generaba mucha incertidumbre su trabajo siempre por ello. Por eso mismo el estreno fue un fracaso, total y absoluto. El estreno de la consagración fue de terror. Se sabe que está totalmente escrito en los diarios de la época, se estrenó en el Teatro de los Campos Elíseos, y se sabe que la gente gritaba, los abuchearon, Picasso estaba feliz, Cocteau estaba encantado de la vida, Saint-Saëns se salió haciendo aspavientos en toda la puerta. Y claro, la consagración de la primavera tiene que ver con un momento histórico, político, social de la humanidad, y es esa recuperación de los White Russians, de los rusos blancos, de esa Rusia intemporal e innacible para todos aquellos que fueron exiliados por la revolución socialista en Rusia. Entonces esta añoranza permanente que tienen al día de hoy muchos rusos que viven en el exilio todavía o que viven fuera de su país es tan poderosa que se convierte en un paisaje tan difícil de arar que cuando se retoma la consagración es muy difícil aislarla de la carga emotiva y evocativa que tiene a un paraíso
que tal vez nunca existió, que es aquella Rusia mítica, maravillosa, increíble, que vivieron algunos en su momento. En ese sentido, las versiones que se han ido creando posteriormente tienen que ver, en algunos casos, con la recuperación de la partitura, que es demencial, brutal, de una contundencia inequívoca, pero también tiene que ver con los temas que toca la partitura, que está hecha a manera de un guión, porque lleva rondas infantiles, rituales iniciáticos, evocación de los ancestros, de los muertos, ritos de adolescencia, de iniciación a la juventud, al sexo, por supuesto, tiene toda esta carga. Entonces, bueno, las versiones, yo podría decir que me ha tocado presenciar, y que son todas, se puede decir, del siglo XX, algunas del siglo XXI. Las fuertes, para mi perspectiva, serían, pues, por supuesto, la de Pina, que con una matemática que le caracterizaba en ese momento, construye en la escena la plataforma en la cual se va a bailar. O sea, yo no había entendido la consagración hasta que la vi en vivo y entendí que no era la primera parte y luego quitaban la tierrita. No, es la segunda parte. Y ahí, a la mirada directa, tú ves cómo construyen la plataforma con la tierra especial que se necesita para que puedan bailar, etcétera, etcétera. Y es una plataforma altísima, que es icónica y que es apabullante. Está la de Bellart. Bueno, esa versión de Pina Bausch se vio en México, se bailó en México, bueno. Después está la de Maurice Bellart, que también se vio en México y en la Covarrubias. O sea, yo cuando la vi bailada con Jorge Don, yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Porque era exactamente el otro lado de la moneda de lo que había hecho Pina. Bellart siempre con ese toque fantástico que tienen los franceses, de lo preciso, de lo más sofisticado en un detalle. Eso era muy, muy interesante de verse. Y después me tocó ver a Neumayer, que fue algo brutal también, y lo bailó en el Zócalo también. Para toda la gente que estábamos ahí, la experiencia fue muy interesante, con todo el contexto alrededor. Magui Marán trajo también una versión, y estoy hablando de los extranjeros. Y lo último que vi, que se llama Itmoy, que es In the Mind of Igor, de Akram Khan, que trajo, que Akram Khan se negó a seguir la partitura y se metió más bien en el personaje de Stravinsky para buscar sus propios claroscuros y buscar sus propias tormentas y ver qué salía de ahí. Hay otras versiones muy peculiares que se han hecho en México, como la de El Taller Coreográfico, con pirámides y aztecas. Es una cosa muy rara porque no se puede hacer una analogía entre el pasado histórico, si es que es cierto, de una cultura a otra tan remota como puede ser la rusa, ¿no? Y una que fue recién de la Compañía Nacional de Danza, que ni siquiera me acuerdo del nombre del coreógrafo, que era en una plataforma y que parecía un símil de Avatar, una cosa muy loca, muy mala, muy mala. Y luego, en el camino, por fortuna, me encontré con las versiones que Delfos ha hecho. Y digo versiones porque para mí el simple hecho de que hayan cambiado vestuario le da otro toque dramático a la puesta en escena. Entonces me tocó verlo en una plataforma lindísima, una primera versión, muy bailada. Estaba de invitado Jaime Vargas, ¿no? Así es. Que era, además de un extraordinario bailarín de clásico, muy buen bailarín de contemporáneo, muy guapo y del mismo, digamos, arquetipo que ustedes, ¿no? De presencia, estatura, líneas, todo. Muy interesante, muy bailada, muy, muy, muy bailada. Y con decir muy bailada quiero decir que era agotadora. No sé cómo lograban sostener el tiempo y el tiempo y el tiempo, porque además la consagración va exigiendo cada vez
más. No hay momentos en los cuales dices, bueno, la bailarina que hacía el papel de la doncella con Pina Bausch tenía que salir, cuando la vi en Nueva York, de sus funciones directamente al hotel, al masajista y casi a terapia, porque quedaba devastada por la escenificación. En el caso de Delfos no era menos, era muy fuerte y era muy atrevido. Venían a ser como los ochenteros, noventeros, más noventeros que otra cosa, que se atrevían a hacer lo que no hacían las generaciones anteriores, lo cual era ya condenable, se puede decir, porque cómo se atreven a tomar las notas de Stravinsky como si fueran objeto digo, eso lo digo entreguionado, como si fueran objeto de museo, y no pudiera cualquiera decidir hacer su propia versión de una idea. Esta versión llena de hojas, y que cambiaron el vestuario primero, era un vestuario un poco rígido, a una cosa después mucho más flexible y bella. Al tiempo, a los años, me dicen de repente Víctor y Claudia, pues ¿sabes qué? Que ya hicimos otra, pero no tiene nada que ver. Yo dije, sas, habrá que ver el producto. Y entonces me enfrenté a algo que me choqueó, porque dije, si ya no van a repetir, o sea, no van a hacer una reposición de la puesta en escena que ya hicieron, van a crear algo diferente y no van a utilizar el guión de Stravinsky. No necesariamente lo van a utilizar, pero está, aunque no quieran, tácitamente incluido. Dije, bueno, y me encontré con una función de teatro físico, que es algo sensacional de ver siempre, que no necesariamente para muchos es algo bailado, sino ejecutado, bajo una serie de premisas muy estrictas. Y en esta puesta en escena que vi en Bellas Artes, de teatro físico, pasaban cosas insólitas. Caían objetos, subían objetos, aparecían unos, se amontonaban, pasaba todo. Y me pareció a mí en ese momento que tanto como Nijinsky como Stravinsky estarían felices de la vida, de ver que lo que ellos querían crear como algo absolutamente diferente, con una tonalidad muy peculiar, muy contemporánea, se pudiera trasladar hasta otro país tan lejano, en un concepto tan diferente, pero que al mismo tiempo refleja la contundencia y la actualidad que tiene la propuesta tanto dancística que hizo el propio Nijinsky como musical de Stravinsky, y además la idea central de Diaghilev. Si me permites, Rosario, Sí. Claudia, antes de que nos digas, porque creo que va a ser muy importante, conocer cuál fue el proceso creativo tanto de la versión de 1997 como la que vamos a ver, sobre la que habrá que detenernos un poco más, de 2013, 16 años separan las dos coreografías, son totalmente distintas. Yo quisiera, simplemente para beneficio de nuestro público, puntualizar algunas cuestiones. Bueno, yo incluiría en la tríada de géneros también a Nicolas Röhrig, porque creo que la parte visual de un vestuario que fue absolutamente inusitado para la época, e incluso aunque los cuadros escenográficos eran de telonería, no de movimiento escenográfico, creo que tiene mucho que ver el vínculo también del aspecto visual con la propia concepción stravinskiana. Pero creo que es importante que el público tenga presente que efectivamente de lo que se trata la consagración de la primavera en el texto, me refiero a la partitura con sus acotaciones, es justamente un ritual de fertilidad, de renovación de los ciclos naturales. Y yo recuerdo que en alguna ocasión, trabajando con una orquesta juvenil en Schleswig-Holstein, el muy viejo ya Leonard Bernstein, 1 o 2 años antes de morir,
y un poco ebrio, creo, al inicio del ensayo, le dice a los jóvenes, la consagración de la primavera se trata de sexo. Y lo dice provocativamente. Y sí, porque finalmente la fertilidad pues está asociada, al menos en los vivíparos, al ejercicio del sexo. Entonces, lo que resulta muy importante es que Stravinsky, varios años antes del estallido de la Revolución Rusa, pero con la incomodidad social precedente desde el año 1905, busca justamente un pasado idealizado, llama escenas de la Rusia pagana. No sabemos si fue así, como bien ha dicho Rosario, pero lo que sí sabemos es que se trata de un ritual. Y esto me lleva justamente al punto en que yo querría que Claudia pudiera abundar sobre su concepción, la de 1997, de la que tengo alguna pequeña responsabilidad, porque a la sazón era yo el director del Festival Internacional Cervantino, y me acuerdo que les dije a Víctor y a ti, Claudia, vamos a hacerla de una manera peculiar, a ver, porque existe la reducción del propio Stravinsky para dueto de pianos. No la hicimos con orquesta completa, la hicimos con dueto de pianos, pero también con tambuco, ensamble de percusiones que intervinieron. Entonces fue una cosa inusitada en su momento. Pero bueno, claro, Claudio tendrá que decir todo esto, pero esa idea de que hay un ritual en la consagración de la primavera está presente en todas estas evocaciones que has hecho, Rosario, de las distintas coreografías emblemáticas, e incluso la mención que has hecho de aquellas que no son tan significativas, pero que han tenido una presencia en México. Sin embargo, creo que una de las grandes preguntas para el público en general es, bueno, ¿y qué significa interpretar una obra? Si se tiene una partitura, si se tiene un aparente significado, ¿cómo se llega a la interpretación de tal manera que se puedan presentar versiones tan disímbolas e incluso que una misma compañía de danza en el lapso de 16 años haya hecho dos coreografías radicalmente distintas, la última de las cuales Delfos mantiene afortunadamente en repertorio ahora? Antes de eso, también te voy nada más quisiera, es que dije, me quedé pensando, no, yo no lo haría cuarteto de genios, yo lo dejaría en trío, porque me fui, por supuesto, a revisar a mi paraíso dancístico y dije, no, el vestuario de Petrushka es insólito. Sí, sí lo es. Y la siesta del fauno es insólito. También. Y lo que sucede es insólito. Estas ideas surgen de la genialidad de Diaghilev, sin duda alguna, que sabe conjuntar talentos. Sí. Y que le corrige Él no era un creador, no era un creador. Era un promotor. Y que al del vestuario, o sea, sí puede corregirle la plana, porque a Nijinsky no se la va a poder corregir, ni a Stravinsky. O sea, ahí tuvo que aguantar vara y decir, pues esto va como va, y que porque además no se llevan entre ellos. No, efectivamente. Bueno, ahí tenemos tú y yo una podemos pasarnos, pero puede quedar ahí y quedamos, para si el fue trío anecdotario o cuarteto, finalmente es cierto, es sexo. Muy bien. Muy bien. Bueno, estoy tratando ahorita de recordar, y espero que Víctor esté de acuerdo conmigo, como los dos procesos creativos. En la primera versión que hicimos para el 97, para el Cervantino, contigo como director, nosotros revisamos, digamos, el guión original, hicimos una lectura de ese guión y después hicimos una revisión de la partitura con mi padre. Sí. O sea, nos sentamos en el departamento de mi padre con el piano y íbamos sección por sección estudiando la música y entendiendo perfectamente bien cómo se tenía que contar esa música, cómo se tenía que escuchar, cuáles eran las partes, cómo se dividían, en fin. Sí hicimos, digamos, toda una especie de cartografía sonora de la consagración. Y a partir de ahí, digamos, hicimos una reinterpretación distinta, pero efectivamente esa primera versión hablaba sobre, digamos, este gran ritual de encuentro entre lo femenino y lo masculino, y entonces cómo hay se fertiliza la tierra para que la vida pueda surgir. Efectivamente, como dice Rosario, hay una plataforma en el centro, en donde estaban siempre las mujeres, que era como una especie de representación del agua, y alrededor había un hueco, digamos, con hojas secas, en donde estaban los hombres.
Y había entonces estos dos puntos de tensión a nivel espacial, ¿no? Lo que está en el centro y lo que está en la periferia, y cómo estos dos polos empiezan a atraerse hasta que se encuentran y no hay manera de separarlos y fecundan la Tierra. Básicamente, ese era como el espectro, digamos, el gran concepto general de esto. El vestuario, la segunda versión del vestuario, lo hizo Lois Kazan, sí. Y también ella nos ayudó a reconcebir, digamos, todo este espacio que nosotros habíamos planteado en un inicio, ¿no? La participación de Lois fue muy, muy importante en esa versión, y Víctor y yo hicimos la coreografía, y era una coreografía en donde, de manera general, pero básicamente yo me ocupé de montar la parte de las mujeres, y él se ocupó de montar la parte de los hombres, y después los duetos los construimos juntos. Pero digamos que un poco esa fue la mecánica de trabajo, ¿no? Y bueno, y surgió esta versión que efectivamente era muy bailada porque estaba pensada desde los fraseos constantes, ¿no? Entonces era todo el tiempo pensar en lo melódico y en lo percutivo de la música, y a partir de ahí encontrar físicamente todo un lenguaje que tenía que ver, sí, con una construcción muy melódica de toda la consagración, ¿no? Entonces íbamos siguiendo, digamos… Muy fluida. Muy fluida, sí. Muy fluida, y bueno, todas las partes de percusión, que son fuertísimas y maravillosas, pues con una concentración y con una claridad en torno a, por ejemplo, las cuentas, ¿no? Que siempre es un tema en la consagración. Es un enorme tema, porque cambias de 3 a 5 a 8. ¿Por qué? Sí. Porque la partitura justamente está llena de ritmos irregulares. Es decir, los ritmos habituales, 1, 2, 3, 3 cuartos, 1, 2, 3, 4, sí. 1, 2, 1, 2, en la consagración de la primavera existen estos ritmos, pero existen cualquier cantidad de rupturas en el orden rítmico y son inusitadas. De ahí Exacto. parte de la novedad, entonces parte de la dificultad. Perdóname que lo acoté, pero es Qué que bueno. creo que es un aspecto importante. No, claro, porque además, bueno, nos dimos cuenta cuando, claro, escuchamos la consagración cientos de veces y nos dimos cuenta que no tenía sentido contar, que nos teníamos que aprender la música perfectamente. Entonces nos aprendimos la música, o sea, yo me sé esa música a la perfección. Bueno, y esa obra tuvo su éxito, se presentó en diferentes escenarios, en fin, tuvo su vida, ¿no? Y después ya empezamos a crear otras cosas y ya no estuvo en repertorio. Pero cuando vino el centenario digamos, del estreno, bueno, pues Víctor y yo dijimos, oye, pues es una muy buena oportunidad para hacer una segunda versión. ¿Qué hacemos, no? Entonces, bueno, coqueteamos un poco con la idea de retomar esa versión que habíamos hecho al inicio, y en un momento dado dijimos, no, porque ya somos otros, estamos en otro momento, nuestros procesos creativos son muy distintos ahora, la compañía está conformada de otra manera, hagamos una cosa muy distinta. Y como de donde partimos fue de la idea del ritual, nada más, no de lo femenino, ni de lo masculino, ni de fecundar la tierra, ni nada de eso, sino del ritual. Y decíamos, bueno, ¿cuáles son los grandes rituales contemporáneos ahorita? Pero sobre todo los cotidianos, los de los bailarines, los que nosotros tenemos en nuestras vidas privadas, en nuestras casas. Entonces hicimos un experimento muy divertido, que fue, le pedimos a todos los bailarines que trajeran objetos, cosas de su casa, que les significaran algo. No nos tenían que explicar ni hacer un texto de nada, que traigan cosas que les signifiquen. Al día siguiente llegaron todos los bailarines con cosas, entonces unos con botellas, otros con cajas, otros con sillas, otros con un libro, había botellas, yo llevé huevos, o sea, todos llevamos cosas. Y dijimos, muy bien, en sus marcas listos fuera, pusimos play en la música y dijimos, vamos a improvisar. Y filmamos esa improvisación. Bueno, salieron las cosas más extrañas y locas y inusitadas en esa improvisación. Y dijimos, bueno, vamos a acercarnos a la música, ahora ya no desde la melodía y desde los ritmos y desde las cuentas y desde la partitura, sino desde lo temporal. Es decir, esta primera sección tiene un tiempo de 6 minutos. En esos 6 minutos, arcos más grandes. Arcos de tiempo. En esos 6 minutos, ¿qué puede suceder? ¿No? Y en los próximos 9 minutos, ¿qué puede suceder? Y en los próximos 3 minutos, ¿qué puede suceder? Y nos fuimos así, como si fueran como etapas, épocas. Casi como planos secuencias, Exacto. ¿no? Distintos planos secuencias. Como distintos planos secuencia. Y obviamente empezaron en estas improvisaciones a surgir muchos temas que tienen que ver con la tensión, porque la obra está construida desde las tensiones brutales y desde el riesgo. Y como bien dice Rosario, no queríamos hacer una danza fraseada como la que habíamos hecho antes, sino queríamos ponernos el reto de hacer una especie de teatro físico o nosotros le llamamos danza de acción. O sea, la acción es la que propone el lenguaje y es la que propone, digamos, la dramaturgia de la pieza.
Entonces, bueno, empezamos a trabajar con muchas ideas. Primero esas ideas estaban un poco en desorden, ¿no? Y después empezamos a pensar en cómo podíamos reordenar esas ideas en estos arcos de tiempo en la música. Bueno, y empezaron a pasar cosas muy interesantes en la obra. La obra tiene muchos temas. O sea, dentro de esta versión que va a ver el público, no hablamos de una sola cosa. Estamos hablando al mismo tiempo de 10 cosas distintas, pero todas están pasando al mismo tiempo. Lo que pasa es que algunas están en primer plano de pronto y luego pasan a un segundo plano y otra pasa a un primer plano. Entonces vemos como fragmentos de la historia. Es como un mosaico. Como un mosaico. Pero aquí lo que es importante resaltar, Claudia, es que se podría creer que cuando los grupos o los bailarines optan por el teatro físico o por esta danza de acción que tú llamas, es porque no son capaces de hacer el fraseo. ¿Me explico? Y a mí me parece que es un momento clave para distinguir que la técnica, estrictamente hablando, sirve para que no te caigas en el escenario. Es una buena básicamente. síntesis. O sea, para que tengas el dominio absoluto del instrumento que es tu cuerpo y tú domines cada uno de tus gestos, de tus acciones y demás. Y una vez que tú logras abandonar ese sentido obligado a utilizar un vocabulario que tiene referencias a un esquema de entrenamiento o de formación, tú puedes encontrar el vocabulario que mejor te acomode para lo que quieres decir. Es decir, que es muy importante ver la transición del grupo de encontrar la seguridad en lo que domina a entrar al terreno de lo que no domina, de lo desconocido y aventurarse en una serie de cuestiones que tienen que ver con su intimidad y exhibirlo, como lo hacía Nijinsky, de alguna forma. Quería mostrar algo de él que era imperceptible para el público, pero que lo reflejaba. Y el arriesgarse a decir, no les tengo que demostrar que hago muy bien el Grab Batman, ni que puedo hacer una secuencia brutal de 30 giros. Eso no. se da por sentado. Es obvio que para que puedan llegar a hacer lo que están haciendo, tienen que tener un entrenamiento ¿qué te puedo decir? No estricto, súper estricto, riguroso. Sí. Y esto es muy importante porque este entrenamiento súper riguroso no se puede dejar nunca de lado. A ver, Rosario, pero déjame hacerte una pregunta porque creo que tú la podrías responder de una manera muy clara, muy nítida. Hay una, bueno, me imagino que sí, confío en que sí. Hay una tendencia, sobre todo europea y muy marcadamente en Alemania, a vincular el teatro y la danza, lo que se llama el Tanztheater, justamente. A veces se habla de teatro-danza, a veces de danza-teatro. Me parece que vivimos una época en que las fronteras de antaño entre los dos fenómenos artísticos, ambos escénicos, se han diluido y justamente lo que yo escucho en estas reflexiones que hace sobre la coreografía que vamos a presentar de Delfos de 2013, es justamente esta proximidad de lo teatral con lo dancístico. ¿Podríamos abundar un poco al respecto? Mira, yo creo que la danza y el teatro son artes escénicas y que tienen ciertas características que pueden ser diferenciadas. Por ejemplo, el uso de la voz equivale a una acción física. Claro. Pero lo que es interesante es que te vivas como un ser escénico, como un performer, que diría Grotowski, ¿no? Y que puedas lograr el esfuerzo sostenido a base de que tu entrenamiento te permite que una vez llegado al lugar, que puede ser cualquier lugar, tú lo ritualizas en términos de qué parte es el escenario y dónde lo haces. No me estoy refiriendo a un teatro como tal únicamente, tipo italiano, no, es donde se lleva a cabo el suceso, el acontecimiento. El escenario que sea, sí. Sí, el acontecimiento es la capacidad de que tú en ese momento, con todo lo que ya tienes de bagaje, de formación, de conocimiento, de autoconocimiento, porque necesariamente para mí los artistas escénicos, sean de danza, de teatro, de ópera, tienen que tener un trabajo interno de tal magnitud que les permita ser profundos.
y profundizar en lo que son, en lo que sienten y en cómo lo muestran. Porque una cosa es que tú seas honesto contigo mismo y que digas, es que estoy sintiendo mucho, y otra cosa es que eso se vea. Sí, que se transmita, que se comunique. Que se comunique. Claro. Eso implica un oficio endiablado. Por supuesto. Y tener ese oficio y poderlo ejercer libremente y que se vea como si fuera muy sencillo, porque esa versión en Bellas Artes, pues puedes decir, se parece a una fiesta como de la Facultad de Ciencias, donde se parece una fiesta, hasta unos tiran una cosa, otros hacen otra cosa, pero no, es muy, muy difícil y llego al momento, que para mí es un momento muy fuerte, donde se van acumulando cuerpos, van cayendo, van construyendo una torre y hay un sillón y se tiran y van cayendo uno encima del otro, que es de enorme riesgo, tremendo riesgo, muy peligroso de hacerse, pero evidentemente eso es lo que me parece más importante de Delfos y de esta última etapa, sobre todo estos últimos 10 años de Delfos, es su proclividad a correr riesgos. Porque si no se corre riesgos, lo único que hace es repetir un código que ya está... Deja de haber elocuencia. Deja de haber elocuencia y deja de haber sorpresa. Deja de haber significación. Y claro, pierdes el significado. Y el signo no está y tampoco está el símbolo. Claudia, ¿qué dices de esto para que dentro de muy poco demos paso a la presentación de la coreografía? Sí, una cosa que creo que es interesante mencionar en relación a lo que dicen es que esta obra nos obligó a entrenar en la obra misma. Claro. No hubo un entrenamiento por fuera para hacer la obra. No. La obra era el entrenamiento. Teníamos que repetir y repetir y repetir las secciones. Hay, por ejemplo, una sección donde nos aventamos botellas, como de circo, como cirqueros, ¿no? El público puede tener quizás la impresión de que, porque además ese era nuestro objetivo, de que todo estaba improvisado. O sea, al público le cuesta leer qué sigue después de qué, porque no es obvio, ¿no? No. Pero adentro, nosotros, todo es matemático. O sea, hay una marca en donde te tienes que parar aquí. Y si no te paras aquí, la botella no te va a caer. Y ya te fregaste porque se va a romper la botella en el piso y entonces ya se va a tener que cancelar la función porque va a estar lleno de vidrios. Las botellas son de vidrio, hay fuego, se prende un libro con fuego. Sí. O sea, es realmente así como una hecatombe. Una audacia. Sí, bueno, entonces la misma obra nos exigió entrenar en la obra misma y eso fue un proceso muy interesante. Pero otra cosa que quería comentar también es que la pieza habla sobre lo que se resquebraja, habla sobre lo que se derrumba, sobre lo que se cae y además no termina con una solución. Termina con no hay solución, o sea, nos vamos a apilar unos cuerpos sobre otros, como pasa en este país además, que es terrible, ¿no? Y no hay manera de salvarnos de eso, ¿no? Entonces, bueno, pasaron una serie de cosas además, mientras montábamos la obra muy interesantes. Hay una parte en la pieza que van a ver ahorita, en donde hay un libro siempre presente, que podría quizás significar un libro religioso, ¿no? De algún credo. No de ninguno en específico, pero de algún credo. O sea, yo creo en esto y tengo el libro y aquí tengo la demostración. Y en un momento dado en la obra ese libro se quema, ¿no? Se quema y entonces un personaje que podría parecer como una especie de deidad se vuelve un bebé. Bueno, el día que montamos esa escena fue el mismo día que Ratzinger renuncia a seguir siendo papa en el Vaticano, ¿no? Y para nosotros fue algo muy, muy peculiar, ¿no? Porque estábamos justamente hablando de eso, de cómo se caen los credos. Inusitado. Inusitado. Pero fue el mismo día que montamos esa escena en la cual queríamos justamente hablar de eso. O sea, de cómo se caen estos paradigmas, de cómo se caen las grandes creencias y se resquebrajan y se van al piso y se vuelven bebés, es decir, se vuelven vulnerables, se vulnerabiliza todo. Entonces, la pieza está llena bueno, por un lado es un juego de poder constante, ya lo verán, y digamos, con lo que representamos el trofeo del poder es un sillón. ¿Quién se va a sentar en el sillón? ¿No? El sillón al final acaba siendo la tumba de todos. Sí. Nadie se sienta en el sillón, ¿no? Pero entonces, bueno, era esta cuestión de tensión de poder, pero también, por otro lado, la enorme vulnerabilidad de todos estos personajes que están constantemente buscando este poder, que puede ser un poder sexual, o que puede ser un poder político, o que puede ser un poder sobre otra persona, no importa. Poder. ¿No? El poder como tal. Y ahorita que hablas de los signos y los símbolos, Rosario, efectivamente toda la pieza estuvo construida
desde esta visión de signos y símbolos constantemente. Y no tiene aparentemente una dramaturgia con una lectura lineal. O sea, no puedes decir solamente, bueno, no puedes contar o narrar la historia, tú no me puedes contar de qué se trata, porque la obra no está concebida así. La obra está concebida como un gran rompecabezas. Pasan cosas. Pasan miles de cosas. Y el público que lo ve desde su propia experiencia lo integra y hace su propia conexión. Propia manera, claro. Y hace su propia historia. Y eso fue muy interesante, la verdad, para nosotros como coreógrafos, de descubrir esa manera de trabajar. Y hacer enojar a la gente. Ah, sí, bueno, además hicimos enojar a la gente. Claro. En Bellas Artes, justo estábamos bailándolo con la Orquesta de Bellas Artes y estaba como director José Arián, que fue precioso además trabajar con él. Pero además quiero decir una cosa antes. En el mismo programa bailábamos el Bolero de Ravel y la Consagración, que musicalmente hablando son totalmente distintas. Dos cosas distintas. Y coreográficamente hablando, nuestras dos versiones, porque el Bolero también es versión de Víctor y mía, es totalmente distinta a la Consagración. Entonces empezábamos con el Bolero, ¿no? Entonces la gente estaba Con muy contenta. Sí, porque con bailábamos, seducción. sí, los seducíamos, lanzábamos sacos por el cielo, en fin, los dejábamos como muy felices. Y de pronto rájale, ¿no? La Consagración. Entonces un señor por ahí gritó, esto no es danza, ¿no? Y lo oímos, nosotros lo escuchamos bailando, escuchamos en el escenario eso. Y Renato, uno de los bailarines de la compañía, cuando escuchó eso, se puso a hacer en escena Tandius, ¿no? O sea, como una especie de respuesta, ¿no? Como Dominique Merci lo hace en... Como Dominique Merci lo hace en Nelken, exactamente, Sí, ¿no? en Claveles Entonces, de bueno, Tina ¿Qué es lo que quieren ver? Ahí claro, les va. eso quieren, pues les hago unos Tandius. Pero sabemos, porque después justo mi padre me lo contó, porque él estaba ahí en el público, que otras gentes decían, cállate, no entiendes, no sabes lo que estás diciendo. Y se empezaron a pelear. Y nosotros podíamos oír que la gente discutía, ¿no? Era un homenaje al Entonces, centenario del estreno. Yo dije, esto Otro es pequeño perfecto. escándalo. Sí, no puede ser mejor. Qué bueno, peleense, me parece maravilloso. Y luego en las redes sociales, en el Facebook, en la red social de José Arián, me decía, mira lo que llegó. Entonces, bueno, gente que decía, esto es lo mejor que hemos visto, maestro, gracias. Y otra gente que le decía, maestro, ¿cómo se atreve a presentar eso? ¿Con qué derecho nos hace ver eso, no? Entonces, bueno, ha sido muy interesante porque sí, es sin concesiones. O sea, esta versión que hicimos de la Consagración, no hubo concesión alguna. Tan es así que, bueno, en la función que yo estuve en Bellas Artes, hubo un momento en el cual yo tuve un alejamiento de la puesta en escena, porque Johnny Millán se tira encima de aquella gran torre para caer sobre alguien y cae sobre Claudia. Sí. Y casi le fractura la columna. Sí, horror. Y yo dije, ya, o sea, llamemos a las ambulancias. Esto, quién sabe cómo va a acabar, pero las botellas, esa situación de tener al espectador en el límite de la butaca, porque no puedes estar tranquilo. No te van a permitir estar pasivamente recibiendo. No. O sea, por favor, háganmela, entreténganme. La tensión la siente el espectador. Sí, es una tensión constante. Les propongo, Rosario, Claudia, queridas, esta charla me parece sumamente enriquecedora, pero bueno, llega el momento en que debemos proceder a la segunda parte de esta transmisión, que es justamente la presentación de la versión de 2013, del centenario del estreno absoluto de la Consagración de la Primavera, a cargo de Delfos Danza Contemporánea, con la coreografía de Víctor Manuel Ruiz y de Claudia Lavista. Si me permites, nada más me quiero corregir en algo que dije, y que es un dislate mío, lo asocio por los nombres. Dije la consagración de Magui Marán, y no es de Magui Marán, es de Marie Chouinard. De Marie Chouinard, efectivamente. ¿Me corrijo? Buena corrección. Sí. Procedamos entonces a la Consagración de la Primavera.
Estimados amigos, esta ha sido la versión de la consagración de la primavera de Igor Stravinsky, hecha por Delfos Danza Contemporánea, con coreografía de Víctor Manuel Ruiz y Claudia Lavista, en el año 2013. Ruego a la querida Rosario Manzanos un comentario final para despedir este programa y después le pediré lo mismo a la querida Claudia Lavista. Pues yo quisiera simplemente destacar la labor que ha hecho Delfos Danza Contemporánea en el estado de Sinaloa, en el país, y lo importante que es tener la decisión de modificar la realidad que uno está viviendo para crearse un mundo mejor. Me parece que el arte en general en Mazatlán y en Sinaloa es antes y después de la llegada de los Delfos, como se les conoce los Delfos, sí. Por allá, y que la creación de la Escuela Profesional de Danza Contemporánea de Mazatlán es un hito, y me parece que los artistas que han salido y que han egresado de esa escuela son realmente muy poderosos para el desarrollo dancístico del país, y creo que es de alabarse que surjan proyectos como el de Claudia y de Víctor. Rosario, muchísimas gracias, A ti, Sergio. no solamente por este comentario que suscribo al pie de la letra, sino también por tu muy enriquecedor conocimiento compartido Gracias, en esta sesión. Siempre es un gusto estar contigo, Igualmente, querida. Sergio. Gracias. Clau, querida, por favor. Bueno, a mí me gustaría cerrar esto simplemente diciendo el enorme placer que ha sido presentar estas 4 versiones, el enorme placer que ha sido platicar primero con Margarita Tortajada, después con Shonak Mi Robles, después con Jorge Puerta y ahora con Rosario Manzanos. Creo que nosotros nos vamos con un enriquecimiento enorme en relación a la visión de la consagración de la primavera, y yo la verdad me siento muy feliz de poder, digamos, culminar este ciclo que fue una iniciativa de mi padre, al cual estaré eternamente agradecida por todo y le tendré un amor, absoluto para toda la eternidad. Y me hace pensar, habiendo visto estas 4 versiones y sabiendo que hay muchas más versiones de la consagración, me emociona saber las nuevas versiones que van a surgir. O sea, me emociona pensar en cuáles van a ser esas nuevas versiones, porque digo, qué capacidad de esta obra musical de provocar en los coreógrafos tantas imágenes y tantas ideas tan diversas, ¿no? Hemos visto 4 versiones muy diferentes y digo, bueno, me encanta la idea de pensar que va a haber muchas versiones nuevas y que ojalá en unos años podamos presentarlas también en un ciclo. Tengamos una cita, emplacémonos sin fecha determinada. Exacto. Para seguir charlando sobre nuevas versiones de la consagración de la primavera. Me parece Gracias, muy bien. querida Claudia. Gracias, Sergio. Gracias. Estimados amigos, llegamos al término de esta transmisión, llegamos al término de nuestro amplio programa en homenaje a Igor Stravinsky en su cincuentenario luctuoso. Este programa, constituido por 4 versiones de la consagración de la primavera, como he mencionado en el comentario inicial, la reconstrucción de la versión original de Nijinsky en el estreno absoluto de 1913 en París, la versión de Maurice Béjart, la versión de Pina Bausch y la segunda versión de Delfos Danza Contemporánea, más el programa dedicado a la historia del soldado con una visión panorámica sobre Stravinsky y la escena. Ha sido la manera como el Colegio Nacional, bajo la iniciativa del maestro Mario Lavista, ha rendido un homenaje a Igor Stravinsky en este cincuentenario que no podía, no debía pasar desapercibido. Como he mencionado, desafortunadamente el mes pasado nos dejó el maestro Mario Lavista, pero dejó también una memoria y un legado que habremos de honrar. En su memoria hemos hecho esta culminación del ciclo. Descanse en paz, Mario Lavista, egregio miembro del Colegio Nacional, y me despido de ustedes agradeciendo a Rosario Manzanos y a Claudia Lavista su participación en este programa. Muchísimas gracias.